Estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast, como siempre felices de quien nos acompaña y muy, muy emocionados. Yo os presento a Alexia. Alexia tiene una marca de sombreros y la verdad yo te conozco hace muchos años, ya ni me acuerdo, pero muchos, muchos. Sí, sí. Y oye, qué alegría tenerte aquí y que puedas acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a Nada, ti. muchas gracias a ti. Lo primero que quiero que nos cuentes es quién es Alexia, cómo has llegado hasta aquí y cuéntanos un poco tu pasión por los sombreros, que la verdad a mí me encanta cómo lo haces, cómo transmites y el punto de diferenciación que tienes. Pues nada, Alexia realmente es pues una joven emprendedora que lleva realmente, bueno, mucho y poco dentro de la industria de la moda, en este caso de los complementos, los sombreros, que es un poco un mundo como muy desconocido, porque al final yo soy una apasionada de todo lo que son los complementos, tanto las bailarinas como creo que marcan pues ese punto de diferenciación, ¿no? En los Total. looks, creo que si te pones una bailarina divertida, un bolso bonito, un sombrerazo, pasas de tener un look bastante más plano a tener un poquito más de personalidad. Sin duda. El sombrero es un complemento como muy personal al final. Y entonces, pues, vi esa oportunidad de que faltaba un poco en el mundo de la moda, pues pues yo no veía sombreros donde que podías personalizarlos, podías adaptarlos. Veías tiendas de sombreros, pues con la cinta negra, con la cinta blanca y como vendiendo Como talla S, churros. M, L y digo, pues esto no cabe, no hay nadie que te asesore, nadie, tú te lo pones, te lo plantas y al final la gente pues alguien que no sabe llevarlo o que no sabe colocárselo, pues al final Lo va que no sabes cuál te queda bien, ¿no? Que a mí cuál es te uno queda de los bien. puntos que más me gusta. Claro, al final, pero es que lo entiendo, o sea, hay gente pues que oye, y se lo planta y a lo mejor se lo encasqueta, que yo hay una cosa que siempre digo, es que te lo estás encasquetando, es que hay que posarlo, es que tal y dices, es que lo colocas de una forma completamente diferente y, y descubrir ese mundo de los sombreros y transmitir esa pasión por los sombreros, pues es lo que me ha llevado a crear mi marca. Qué bueno, la verdad es que me siento muy identificada un poco con lo que estábamos hablando ahora off the record, sobre todo pues ese punto de ADN, de diferenciación, de querer pelear por lo que tú crees y de querer sí o sí avanzar apostando, ¿no? Que hasta ahora yo creo que es uno de los principales problemas que te encuentras desde el primer momento, la falta de apoyo y sobre todo ese punto de apuesta de decir es que quiero apostar de verdad. ¿Sentiste eso? Totalmente, sí, sí, sí. O sea, yo recuerdo el momento que le dije a mi madre: "Mamá, quiero ser sombrerera". Mi madre: "Pues no entiendo, o sea, ¿cómo que quieres ser sombrerera si has estudiado una carrera?". Si al final, antes no se concebía eso de emprender, era ahora lo que hemos estado hablando, que es que ahora está bastante más de moda emprender y hace 8 años, o tú hace 15. 15 era, vamos, no se concebía Sí, total. montar Sobre todo, primero porque eres joven, segundo porque, yo qué sé, porque parece que es que tienes que tener como una trayectoria categórica como para parecer que tienes algo más, ¿no? Y yo creo además que ese punto de emprendimiento, y no solamente emprendimiento, sino de realizarte y de tener ese punto de felicidad, mucho se consigue emprendiendo. Y parece que es que si te va mal emprendiendo, luego se acaba el mundo. Y para mí claro, incluso es todo lo contrario. O al sea, contrario. yo me llenaría el equipo de emprendedores. O sea, que yo creo que es que tienes eso, como el otro día lo hablaba en otro podcast, el punto de sacrificio tan brutal que consigues y de visión, ¿no? De poder estar abriendo la mente 360 todo el rato, Sí, es un punto de porque locura, ¿eh? O sea, estamos un poco, tenemos ese punto de loquitos todos sí, los sí, tal cual. emprendedores que nos entendemos y tal. Pero en Estados Unidos, cuando te hacen entrevistas es cuántas veces te has caído y cuántas veces te has levantado. O sea, al Sí, final aquí caerte es como un pues, fracaso un total. fracaso y allí lo ven como cuántas veces has conseguido levantarte. O sea, Yo es creo que es que, un aprendizaje, pero exacto. realmente yo sí lo veo como ellos, ¿eh? O sea, que yo creo que hay un punto de aprendizaje tremendo, pero también entiendo a tu madre. O sea, yo creo que todo el mundo quiere como la máxima estabilidad dentro de su alrededor y parece que emprender es inestable. O sea, yo creo que va Sí. por ahí la película. Y eso que yo conozco a tu madre y a mí me flipa ese punto que tiene de creatividad tan brutal. ¿Sabes? Al final ella es pintora, o sea, yo creo que también te lo ha tenido que transmitir de alguna manera, ¿no? Sí, luego sí, luego ya pues me fue entendiendo y ya me fue apoyando un poquito más.
Pero al principio, claro, es que era trabajar en una empresa y tener tu sueldecito, que yo, o sea, también es verdad que es lo que recomendaría a mis hijos, en plan, oye, mira, trabaja en una empresa, tienes tu sueldecito al mes y te quitas de problemas. Porque al final el mundo del emprendedor, que también lo hemos hablado, es, o sea, hay mucha gente que emprende y mucha gente que fracasa al muy poco tiempo porque se cree que es muy fácil y no lo es una constancia, o sea, yo cada día, es cuántos problemas me llegan y cuántos problemas voy a solucionar. Venga, que me Sí, lleguen eres los problemas. bombero, realmente eres bombero, o sea, con el que de alguna forma hay muchas veces que es que parece que solamente te centras en el punto de crecimiento, no, no, te centras en apagar los máximos fuegos posibles, de alguna forma, ¿no? O sea Sí, sí, que sí, sí, sí. sí, tal cual. Cuéntame un poco tus orígenes, tus inicios. Bueno, mis orígenes. Yo empecé en comunicación, llevando marcas, en Claudio Corners, donde te conocí, que Sí, llevaba yo la comunicación de Claudio Corners, donde era ese momento de pop-ups que estaban de moda, que empiezan los pop-ups pluf, a surgir. Y entonces yo, unos primos míos montan un mini Corte Inglés, donde yo tengo que recoger marcas que me gustan y donde vienen marcas entre otras tú. Y bueno, y ahí hay un coworking, ¿verdad? Un tal, y ahí pues empiezan, no, eran estaba de alquileres maravilla. de corners, básicamente. Y era muy guay, porque al final para emprender eran unos alquileres más estables, más pequeñitos, y donde podías, era todo gente, pues uno bailarinas, otro bolsos, todo Sí, compatible. no te hacías la competencia entre los que estábamos y luego es verdad que era una forma fácil de empezar, ¿no? Que Claro. ahí es donde empezamos realmente nosotros. Claro. Y yo entonces vi, o sea, yo siempre he querido emprender, pero claro, ese miedo un poco a cómo va a ser mi ocio, que era hacer todos los tocados a mis amigas, hacérmela a mí, hacérmela tal, mi negocio no lo entendía. O sea, ese punto de hacer lo que me gusta, no sé, yo no lo entendía así. Y a mí trabajar era pues hacer cosas que me gustaban, pero era como más sacrificio. Hasta que me lancé y dije, me dio envidia trabajar con emprendedores como tú. Y dije, yo, pues yo quiero ser como ellas y quiero al final trabajar en algo que me llene. Y me lancé. Y la verdad es que me fue muy bien desde el principio porque Qué bien. empezamos con tocados exclusivamente y bueno, pues desde casa. Desde casa, estuve 4 años desde casa hasta que en la cuarentena, pues todas las novias invitadas, pues se te caen, porque al final todas las bodas se caen. Y ahí es donde yo digo, yo es que siempre he querido, siempre he tenido un ángel un poco que me ha ido dirigiendo, siempre lo digo. Y yo dije, yo es que quiero montar mi línea de diario del daily, quiero hacer mis sombreros de campo, quiero hacer mis sombreros em, pues de ciudad y tal, de playa. Y me lancé con los sombreros de campo, Qué porque bueno. esto era enero, febrero. Y la verdad es que me fue fenomenal. En mitad de la cuarentena, la gente tenía ganas de comprar Sí, justo es lo que hablábamos, ¿no? Que de y yo alguna forma empecé a vender como, vamos, me empecé a vender, a trabajar, a trabajar. qué bien. Y cuando salí de la cuarentena, que todos los locales de la zona se habían cerrado y tal, encontramos un chollito y ahí me quedé. Qué bien. Además, yo creo que en el barrio de las Letras, que somos vecinas casi, es como tan ad hoc para la marca, ¿no? Y tan ad hoc hacia donde quieres ir, que me parece como perfecto. ¿Ves? Es como ese punto hilo conductor que las cosas se te van poniendo y a mí me encanta que a la gente le vaya bien. O sea, no hay cosa que más me pueda gustar y alegrar. A mí me da em, vitaminas, o sea, yo cuando voy a algún evento de marca pues, yo qué sé, de compañeras, porque al final somos todas compañeras y tal, me da un subidón sí. ver a gente que me transmite y conocer a gente potente y todas las que vas a recibir aquí, que me has estado contando todas tus invitadas, que son muchas amigas y conocidas, me encanta que nos apoyemos y que nos... A mí también. Yo creo que es imprescindible. O sea, que es que además la gente está como muy equivocada cuando dicen, no, pero si es competencia. No, no, olvídate, hay mercado para todo y para todos. Totalmente, Y realmente lo que tienes que hacer es, pues eso, pues tener como tu concepto claro y llevar hacia adelante tu concepto. O sea, eso no quiere decir que el de enfrente venga, si yo se lo digo a mucha gente, ojalá cojas la idea y emprendas. O
sea, que realmente no A mí me hace quiere. gracia porque me dicen, muchas amigas mías me dicen: "Deja de contar todo lo tuyo, porque es que al final la gente te va a copiar". Y yo: "Animo a que me No, copien". yo Yo siempre también lo digo, lo digo: mismo. "De verdad, me encanta, Sí, que sí, que sí, me". ojalá porque levantamos el concepto del sombrero, ¿no? De alguna forma, o sea Claro, que yo cada vez que alguna marca saca sombreros, yo digo: "Pues la bomba", si es que van a crear más sí, mucho más valor. necesidad porque luego ahora hay muchas, o sea, ahora ves cualquier revista de moda y todo el complemento, ahora está poniéndose muy de moda el sombrero, además. Y desde hace unos años aquí yo creo además que eso nos favorece mucho, ¿no? Que ya no es ese momento de cinturón, bolso, zapato, todo a juego. O sea, primero ya das como mucha más opción loca y mucha más opción con un ADN diferente. Y luego es que yo creo además que vestimos muy básicas realmente todas, entonces le puedes dar como ese punto de diferenciación con cierta facilidad. Pero a mí una de las cosas que más me gusta, Alexia, es cómo lo explicas, Mm. o sea, cómo lo transmites, ¿no? Que yo creo que eso es importantísimo, porque, dentro del sombrero hay tal cultura que es imprescindible que alguien que tenga ese ADN y que tenga ese conocimiento lo pueda transmitir. Es que al final, cuando viene una clienta a la tienda, que me gusta estar yo siempre, o sea, siempre intento estar en la tienda para atender a todas mis clientas, es imposible explicarles en 10 minutos, es que al final les suelto un rollo a las pobres, pero ellas salen No, encantadas, salen agradecidísimas. muy agradecidas. Y es que, claro, todas las copas son para diferentes cabezas, todos los alas son para diferentes cabezas. ¿Para qué lo quieres? O sea, yo cuando, pues como todas, cuando entra una clienta hago una labor de psicóloga. Vamos a ver, es que me gusta este... No, pero espérate, porque ¿para qué lo quieres? ¿Lo quieres para ciudad? ¿Lo quieres para playa? ¿Lo quieres para todo? ¿Tienes algún problema ahora mismo con tema? Ahora está muy de moda cuidarse, que ahora lo insisto muchísimo. O sea, yo ahora mismo que o sea, me hago tratamientos de cara y todas ahora están muy de moda los IPLs, el láser, el no sé qué. Todas venimos, oye, es que me tengo que proteger del sol porque me salen manchas. Justo. Entonces, tenemos que tener todo muy, muy en cuenta para poder asesorar a la clienta y al final estamos pues esa media hora probándonos y eligiéndonos, porque ya no es solo que yo te dé un sombrero, es que a ti tú te sientas cómoda con el sombrero. No, y que luego tenga uso, ¿no? Que ya a mí me pasa también con Claro. los zapatos, que la gente me dice: "Es que", yo le digo: "No, no, es que los tienes que usarlos mucho y tienes que usarlos a diario", y al final tú lo ves como una especie de obra de arte, que es un poco el momento sombrero, pero realmente no, no, las cosas están para usarse, No, no, totalmente. O sea, una buena inversión dicen que tienes que pensar mínimo que te lo pongas en un año 17 veces. ¿vale? Entonces, te lo vas a poner ese sombrero 17 veces, te vas a poner las baila mínimo, Sí, te quiero sí, decir, porque al final es que yo concibo la slow fashion que ahora se lleva, el invertir un poco en las cosas un poquito más especiales, em, pues es una inversión al final y que te dure toda la vida, hay total. que utilizarlo, pero también hay que cuidarlo, como todo, con una buena percha, Hay con que una entender el buena... concepto, ¿no? También de alguna forma, o sea, que al final no es el típico sombrero en el que tú lo doblas, lo arrugas y lo metes en el bolso de la Exacto, que me lo playa. piden mucho y no, no lo hago. ¿Sí te lo piden? Sí, 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 me pide, pero es el típico que arrugue, y yo: "No, no, 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 no", porque todos son trabajamos con fibras naturales, entonces, claro, o sea, todo está en base de una horma, entonces, como Claro, lo claro. aplastes, No, y pues que yo creo eso además que es más fácil encontrar en el mercado y no es tu producto. O sea, también hay que tener claro muy bien cuál es el producto donde quieres, ¿no? mm, ¿Cuál es lo más difícil que te hayas podido encontrar? pues la verdad es que, lo más difícil siempre me lo ponen un poco las novias. Siempre tema novia, son las que más difíciles, además es que son en tiempos récords. Llegó una novia. Pues fue hace un año, más o menos, vino llorando, porque se casaba por lo civil, vivía cerca del taller y le habían hecho un tocado que no le había gustado nada. Se casaba el sábado por la mañana y esto era un viernes a las 7 de la tarde, 6 de la tarde. Y yo no digo que no a nada, también es mi lema. O sea, yo no, si digo que no, que creo que yo nunca he dicho que no, es que realmente lo veo imposible, pero intento siempre hacerlo todo. Y, y me llegó y me dijo que no le gustaba nada el tocado que le habían hecho, porque lo que sea, no me recuerdo bien. Y entonces, pues nada, que le gustaba muchísimo uno de los míos, pero que se lo hiciese a su medida y tiñéndolo pues que iba con con un vestido de flores y tal, era por lo civil. Y nada, pues lo conseguimos hacer en, Maravilla. pues eso, toda la noche secando con el secador el tocado y tal.
Pero bueno, Esa novia no se va a olvidar de ti en la vida, que nunca, lo sepas. nunca, siempre pasa Va a ser y sí, fiel. sí, sí, se quedó embarazada, vino, tal, o sea, me traía a los niños, todo, y es Qué como de la maravilla. familia. Es un poco formar parte de la historia de la gente que es Sí. muy guay. Sí, sí, yo creo que esa parte es verdad que nos regala, o sea, ese tipo de clientas que entienden perfectamente el concepto y que entienden los esfuerzos, a nosotros nos ha pasado de todo. Recuerdo una de las cosas que más me impactó, un poco siguiendo el hilo, una clienta que era buena, o sea, era una clienta que conocíamos, pero no era, y me acuerdo que me llamó un domingo, o sea, escribió como varios mensajes que realmente al final, es verdad que no sé si te pasa, ¿no? Pero los días que realmente está todo cerrado, intentas de alguna forma desconectar, pero es inevitable ver el móvil, abrir el mail, o sea, yo creo que es ese punto de yonquismo que todos tenemos, ¿verdad? De no, no, necesito. Sí, pero si Entonces, me pasa algo importante, yo siempre digo: "Es que no puedo no mirar el móvil. claro, no, no, sí, Si pero, alguien me necesita, el mundo se va a hundir si no contesto". 100%. Y entonces, bueno, realmente intercepté ahí un mensaje que era que, bueno, pues que era una clienta que cada vez que venía de turismo pasaba por las tiendas y que había venido de turismo, pero como express, y que se había encontrado con la desgracia de que su padre había fallecido. Entonces, que no había traído ropa adecuada para poder ir a un funeral y que sí que había conseguido tal, pero que se había acordado de nuestros zapatos y que necesitaba un zapato ad hoc. Bueno, fui, le abrí la tienda, no podía venir porque estaba en otras cosas, le mandamos un globo con los zapatos. Recuerdo que le dije: "No te preocupes", o sea, un poco poniéndome la situación más que le dije: "No te preocupes, te mando varias opciones, pruébatelas, tranquila, ya los traerás o ya los devolverás con un globo", un Claro. poco lo que necesites, ¿no? Pero no es una cuestión de que sea clienta o no, es una cuestión de ponerte en el papel de ella, ¿no? En el papel de la persona de enfrente que dices: "Como en este momento le voy a decir que no y voy a estar tan tranquila en No, otro no, no, en otro no, plano", que es totalmente. inviable. Entonces, yo también intento decir que no a nada o no decir que no, pero sobre todo es verdad que en cosas tan específicas como estas, dices: "Pero si es que yo me casé, yo recuerdo el día de mi boda, ¿cómo la voy a dejar colgada con el tocado y tengo que hacer Claro, algo?". Y por supuesto que acabo encantada, ¿no? Ese claro. es el final. Claro, es que al final yo creo que las empresas somos las personas y hay gente, yo hay veces que voy a algún sitio, a alguna tienda, y cuando hay gente que no te quiere ayudar, dices, pero que es que no me quieres ayudar. El otro día en una esta de viajes casi me quedo en tierra porque la señora del este no me quería ayudar a rellenar un formulario y yo no sabía rellenarlo online y me iba a perder el avión. Y vino una señora corriendo y me ayudó y tal. Y digo, lo fácil que es ayudar a la gente. O sea, ponerte. Y hay gente que no quiere ayudarte. Pues Yo no entiendo el concepto de, mira, perdóname, lo que hay ahí es lo que hay. No lo yo entiendo, no entiendo tampoco. el concepto de cuando vas a una tienda y es como, nosotros de hecho, es que creo que de verdad vamos como vidas paralelas, pero de hecho hemos vuelto a ese momento de atención de antes en el que le dedicas tiempo al cliente, es que es Sí. inevitable. Y al final estamos como mal acostumbrados que parece que lo normal es como la mala atención y no debería ser. No, y aparte es que yo creo que cada zapato que haces o cada sombrero quiero que lo esté bien utilizado, no utilizado únicamente. O sea, quiero que esta señora esté como, a mí cuando me mandan fotos y se acuerdan de mí, pues digo, ja, qué mona, porque te estás acordando de mí y me estás enviando la foto. Sí, Me sí. hace una ilusión. Sí, y te acuerdas sobre todo de ese punto de desde que has pensado el sombrero hasta cómo ha llegado a su cabeza, ¿no? Entonces te acuerdas, que todo tiene una recompensa y todo tiene además como un sentido, porque yo creo que el emprendimiento, ¿qué sensación te da? ¿Te da más cosas buenas o te compensa? ¿Cuál es la parte Mucho. de la balanza que te compensa más? Sí, yo muchísimo. Aparte, yo te voy a decir una cosa que a lo mejor lo dice mucha gente, pero yo de verdad que en ese sentido sí lo soy. Soy una persona súper positiva. O sea, siempre, o sea, me pasa algo malo, te prometo que doy la vuelta a la tortilla para quedarme con lo bueno. O sea, ¿esto me ha pasado? Sí, pues me ha pasado, pero mira, me he dado cuenta Por de esto esto. o he aprendido Siempre, siempre, siempre. pues De que yo creo verdad. que hay una parte del ADN del emprendedor que tiene que ser eso, Sí. porque si no, porque al final es verdad que se te presentan historias de muchos tipos, ¿no? Pero ese momento de gusanillo, de crecimiento personal, de satisfacción, de recompensa, yo creo que hay muchas pocas cosas Y que nos luego dan. hay otra cosa que sí que es verdad que la recompensa está fenomenal, pero pensamos que las recompensas son éxitos como gigantes, en plan,
Pues he abierto una tienda, no, es que los éxitos para mí también, yo me alegro de yo soy tan así que me intento alegrar todos los días de los éxitos mínimos, de verdad, o sea, veo mucho psicólogo online en las redes y siempre dicen, levántate dando las gracias y acuéstate alegrándote de los pequeños éxitos que has conseguido. Es decir, Totalmente. pues mira, hoy he venido al podcast a pasármelo bomba y a reencontrarme con Paloma. Hoy he atendido a esta clienta que se ha quedado encantada. ¿Sabes? Son pequeños éxitos que poco a poco Es al que sin final te ellos no hacen. podrías crecer, es la realidad. O sea, Sí, ¿sabes? Al final no tiene por qué ser algo súper gigante para mm, que realmente veas tu reconocimiento, ¿no? O sea, si totalmente. no, o sea, yo creo que ya donde has llegado ya es la pera. Mm, Ya es la pera estos 8 años, ya es la pera el punto de crecimiento, el haber podido virar y haberlo llevado a aterrizarlo aterrizado en un punto de venta. Ya es la pera que hayas introducido el concepto del sombrero. Me parece la bomba. sí, sí, a mí mi abuelo me decía: "Alexia, ¿tú te das cuenta que estás ayudando a poner de moda otra vez algo que ha existido toda la vida?". Y tiene toda la razón. Y yo, bueno, pues si puedo aportar mi granito de arena a volver a que lógicamente es la moda la que las pasarelas las que mandan, pero yo sí sé que estoy aportando mi pequeño granito de arena en el mundo del sombrero y de la moda. Bueno, pequeño y grande, ¿eh? Porque es verdad que yo creo que has sido capaz de subir ciertos peldaños, que no sé si tú te imaginabas cuando empezaste. Pues no, la verdad es que no. La verdad es que, me siento cuando lo pienso y cuando lo recapacito, que pocas veces nos pasa, Te ¿no? da De tener tiempo, ¿no? tiempo Sí. para pensar en todo lo que También hemos porque yo creo que conseguido. somos duros con nosotros mismos, ¿eh? Sí, somos un poco duros y bueno, pero sí me siento muy orgullosa. Sí, sí, sí. Yo creo que lo haces muy bien, de verdad. Yo creo que y luego además yo creo que hay una parte en la que va mucho con tu personalidad, porque yo que te conozco desde hace muchos años, o sea, te han gustado los tocados siempre, te ha gustado tener un punto de diferenciación en cualquier evento, en cualquier situación. Entonces, yo creo que esa parte también es importante para tener cierta satisfacción, ¿no? Mm, efectivamente, sí, sí, sí. Es ir un poco a contracorriente y diferente que la gente en general. Sí, yo creo que eso es algo muy bueno. Sí, sí, y luego, pues eso, pues en la moda, es que yo me siento muy en paralelo contigo, como dices tú, porque al final haces cosas como, sacáis cada cierto tiempo como nuevos modelos. Sí, sacamos más o menos unos 70, 80 por campaña cada 6 meses y yo creo además que ese es un punto importante que ahora me cuentas, pero que cuando desaparezcan no vuelvan, Sí, también es lo creo que que yo es quiero, claro, efectivamente, que todo el mundo tenga su sombrero y ahora he decidido este año me he propuesto, que no, lo voy a decir por primera vez en voz alta, cada, mm, cada 15, 20 días sacar 4 modelos diferentes. qué bueno, Sí, qué bien. sí, pero porque Seguro que lo consigues, nos cansamos de las cosas y no quiero que todo el mundo vaya igual, no claro, me apetece. Es más, las camadas están saliendo diferentes, o sea, la camada, el tinte camel va a salir diferente, en uno sale más naranja, en otro sale más marrón. Y me da igual, o sea, las clientas a veces y se los dejo claro, a lo mejor no es exactamente este tono y sale un poquito más de otro, ¿sabes? porque ¿cómo es tu proceso dentro de un sombrero? Desde que la clienta llega, o sea, tienes sombreros, digamos, más, Tenemos stock, por supuesto, de claro, justo, sombreros, pero luego tengo cabezas que, claro, trabajo mucho con clientas con cabezas o sea, medianas también, pero o muy, muy pequeñas o muy, muy grandes. Mi clienta más top de cabeza es una 64. Entonces, claro, solo se los puede hacer a medida. a medida. Entonces, al final tienen que venir a la tienda, elegir el tipo de modelo, yo les ayudo con el tipo de horma que mejor les sienta a la cabeza, porque claro, es complicado y, y pueden elegirlo todo. Y al final la gente lo que le gusta es un poco personalizar su sombrero, a no ser que venga por un regalo o venga porque tiene prisa y tal, la gente le gusta tomarse su tiempo y esperar a que el producto llegue a su casa, que está en una semana en su casa, O sea, muy poco completamente tiempo, personalizado. Sí, yo realmente. doy más o menos 7, 8 días. Sí, muy poco tiempo, ¿no? Sí. Al final, porque luego, ¿cuál es ese proceso creativo desde que la clienta lo decide hasta que llega el sombrero a su casa? Necesitas unos tiempos imprescindibles que al final tienes como, depende un poco, Claro, porque ellos eligen el ala, la copa, el ala, y luego los remates, las cintas, si quieren su inicial, si no, sabes, al final un poco todo, dependiendo de si es de verano o de invierno, porque cada uno tiene un proceso diferente. Pero luego, a ver, luego también es verdad que cuando se prueban modelos, que tenemos muchísimos modelos en la tienda, las hormas les suelen gustar ya hechas, a no ser que quieran cambiar cositas por lo que sea. eso te facilita un poco la historia, ¿no? Sí, sí, sí.
sobre todo porque si no llega un momento en el que en el que necesitas mucho más tiempo del previsto para poder llegar en los tiempos que Sí, si no consideras. aviso, que digo que si no es un mes, ¿sabes? Si Claro, si me cambian todo, son tintes nuevos y tal, sí, sí. porque todo lo hacéis a mano. Todo lo hacemos a mano. Maravilla, me encanta. O sea, no hay cosa que más me pueda gustar que ese punto de proceso manual, a pesar de que vas un poco contracorriente, que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Sí. Que lo hacemos todo a mano. Yo llego tarde y mal a todos lados. No digas eso, que no es verdad. Sí, 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 te lo Que aquí has prometo. estado Bueno, o'clock. porque me habéis escrito un email esta mañana que si no, no Ah, llego. no, 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 o'clock. Pero, y me habéis pillado teñiendo unas cosas y tal, y no sé qué. Pero es que es así, al final tú piensas que en una semana, que normalmente sí son cosas sencillas es en una semana, pero hay veces que son tintes de tocados de exactamente el color de un no sé qué, ¿sabes? De Claro, un de un vestido, de vestido un y tal, y al final, bueno, pues, y que no haces un tocado en una semana, que evidentemente haces una producción como un claro, número para porque aquí hay una cosa que es una cosa es el tema romántico, que todos tenemos, y otra cosa es vamos a aterrizarlo para que esto sea rentable, porque no es tan fácil, hay que vivir. O sea que sí, sí, está realmente pagado, no está pagado, el emprendimiento está no, no, tal cual. Entonces, ¿cómo lo compaginas con tu vida personal, con tu vida, ese punto de vida profesional? Tienes un hijo, ¿cómo compaginas el poder crecer para poder intentar llegar a todo, aunque siempre tengas la sensación de que no llegas? No pues tú, todos, ¿eh? Me refiero. nada, pues intentar los poco tiempo que paso con mi hijo, al final, es que al final termino a horas pues bastante tardías, porque al final la gente es verdad que te tienes que adaptar un poco a los tiempos. Yo si cierro la tienda a las 8 que nunca cierro la tienda a las 8 porque la gente sale de la oficina, Alexia, ese punto personalizado que estábamos Espérame, hablando, espérame, porque estoy saliendo de la oficina tarde y porque una ha llegado más tarde que la otra, pues al final entre tal, pues llego 9 y pico, pues intentar leerle el cuento, por favor, que no se acueste sin que le lea el cuento. El fin de semana, pues ahora Semana Santa, pasar 24 horas con claro. él. Pues tiempo, como se dice ahora, tiempo de calidad en vez de cantidad, si es que no hay otra. Sí, sí, yo creo que ese es el momento más duro de la mujer emprendedora, ¿no? El punto de cargo de conciencia Sí, que dices, bueno, ¿cómo lo gestiono? Pero también es un sí, ejemplo para ellos, es un ejemplo de crecimiento y supongo además, por un poco que yo sí conozco más tu vida personal, también es lo que has visto en casa. exacto. Mm. Mucho viaje, Mucho viaje, mucho... No, al final efectivamente, y yo he sido una niña muy feliz, o sea que tampoco creo que haga falta estar 24 horas con un hijo y tal, el niño sabe que le quieres, estás con él en vacaciones, el fin de semana y tal, y bueno, ayudándole en lo que puedas, bueno, pero y siempre hay un teléfono, una llamada, un FaceTime que tanto nos ayuda y saben que estás, lo que pasa es que no tienes que estar presente todo el rato, ¿no? De alguna forma. O sea que, ¿dónde te ves de aquí a unos años? bueno, pues la verdad es que me apetece mucho. Yo soy hija de diplomático, he salido toda mi vida fuera de España y creo que a mí España me encanta y me gustaría crecer en España, pero también me gustaría crecer fuera de España. Seguro que lo vas a Entonces conseguir. tenemos ahí un algo que tampoco puedo decir muy alto para que salga. Soy muy supersticiosa, pero espero que fuera de España hacer alguna cosita potente. Seguro que lo vas a conseguir, porque además es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que es verdad que nos valoran mucho, o sea, que valoran mucho ese punto de proceso artesanal, ese punto hecho a mano, valoran mucho el producto español Mm. y más ese punto es más complejo nuestro que de fuera, ¿no? De alguna forma. Bueno, yo tengo muchísimo cliente de Estados Unidos, bueno, muchísimo, muchísimo belga, mucho francés, mucho austríaco y muchísimo mexicano. O sea que a mí México siempre me ha traído mucho a Estados Unidos, A mí también. así que bueno, pues para allá que vamos. Ah, ¿te imaginas? Ojalá, ojalá. Ojalá. Es verdad que un poco volvemos a eso que parece que son vías paralelas, ¿no? De producto con ADN, mucho nicho, producto cuidado, atención cuidada. Producto con alma, o sea, que lo que quieres es con alma y no ir solamente al punto cómodo en el que no, yo solo quiero la cabeza perfecta y la medida perfecta, que No. todo lo contrario para poder dar facilidades, ¿no? A nosotros nos pasa también mucho con la anchura del zapato. O sea, nuestro zapato es verdad que tiene mucho punto estratégico estético en el que, bueno, por el ajuste que tenga el zapato, la estética es que es estrecho, pero la realidad es que luego metes el pie y te das cuenta que es un zapato muy amplio. Entonces, el cliente que tiene, que tú lo verás, los pies
pues están bastante destrozados, igual que las cabezas no son solamente, no son exactas, redondas, perfectas, hay cabezas más planas, más cuadradas, más, ¿no? Un Claro. poco la fisionomía de cada uno. Entonces es intentar darle como la facilidad a todo el mundo. Sí, 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 o sea, yo recibo todos los días mensajes de: "Alexia, mido, tanto, tengo esta cabeza, esta anchura de hombros", porque al final me hacen caso y tal. Y bueno, y asesórame, por favor, y bueno, pues, asesoramos, intentamos encontrar la forma perfecta y casi siempre la encontramos, o sea que Seguro que sí. ¿Has notado que el cliente, mm, yo, por ejemplo, soy mucho de tocado, mucho, mucho de tocado, pero no tanto de sombrero. No sé si es, bueno, tampoco vergüenza, porque vergüenza no, pero no sé si es más punto de pudor en el sombrero del día a día, o notas que el cliente cada vez se abre más en ese punto. yo creo que las que no estáis acostumbradas a llevar sombrero a diario es porque os resulta incómodo, porque ¿qué hago con el sombrero? Y es como, ¿no? Yo creo que es Puede ser, no lo sé. que queréis ir más. Ahora la comodidad está a la orden del día, la zapatilla de deporte, la bailarina, ¿no? O sea, Practicidad, ¿no? De alguna forma. practicidad, comodidad. Entonces, hay que verlo. Yo es que me siento desnuda sin sombrero. Entonces, eh, Y te ha pasado siempre. me ha pasado siempre, 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 siempre. O sea, yo creo que la gente hay veces cuando voy a eventos que no llevo sombrero que no me reconoce. Puede ser. No te he conocido sin sombrero. Oye, eso es muy bueno, ¿eh? Es como sí, es mi señal de identidad. Entonces, no sé vivir sin sombrero y por eso me extraña la gente cuando les veo tomando tanto el sol, de repente digo: "Ay, ay, 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 ay". Me agobio, estoy por ponerme así ¿Dónde va? ¿Dónde va? para que no le dé el sol. No, no, tal cual. Pero es que al final tengo muchas clientas que vienen, pues eso, con carcinomas, incluso en el pelo. Porque claro, nos protegemos la cara con crema. Y digo, es que no hace falta sombrero porque llevo crema. Ya, pero es que no te proteges el cuero cabelludo. Y el año pasado 60 clientas conté, aprox, 60. una pasada, que le Locura. habían quitado bultitos en la cabeza y que te necesitaban, claro, porque me dicen ahora, ¿tienes alguna visera? Y yo, que no, que te tienes que proteger el cuero cabelludo. Porque es 60 es una locura, ¿eh? aprox, ¿eh? Sí, sí, contamos, estábamos flipando. No, no, tal Porque cual, es que cada es vez un tenemos más porcentaje altísimo. manchas, más carcinomas, más de todo. Sí, bueno, al Entonces, final es verdad que la Tierra está hablando, ¿no? Se está quejando, o sea, que esa es claro, la es que realidad ahora el del sol de planeta. ahora no es el sol de antes. No, no, es verdad que de alguna forma esas barbaridades que se hacían antes de estar expuesto al sol muchísimo de forma constante, ahora es un problemón. O sea que sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo y ojalá la gente se conciencie más, ¿no? Y tú tienes el cutis fenomenal, pero Bueno. cuando llegan a nuestra edad, muchas clientas que han tomado mucho el sol, unas manchas, y ya no se puede hacer nada, ¿eh? No, no, y es verdad que la mancha al final sale, o sea, es que la puedes quitar con láser, lo que quieras, pero vuelve a Y salir. vuelve, vuelve. Vuelve Entonces, a salir y es muy o sea, tienen, yo creo que la clave es, al margen de, o sea, es que yo os invito a que todos veáis sus redes sociales, que es Alexia Álvarez de Toledo, sobre todo porque es verdad que a mí me parece tremendo el punto de maestría, cómo explicas el uso del sombrero y qué te queda mejor y cómo te queda, o sea, lo que decías tú de no te lo calces, pósalo, o sea, como esa claro. delicadeza Eso ha sido un poco porque veía cosas como que yo que he vivido toda mi vida con sombrero, que mi madre me ponía sombreros de pequeña, que es verdad que mi familia ha sido muy de sombrero, pues hay algo, mi educación lo he tenido siempre y de repente yo veía gente pues que se lo encasquetaba, que se lo ponía para atrás, que, ¿sabes? O sea, y digo, pues ¿por qué no voy a enseñar un poco a ponerlo? Hice un vídeo pero vamos, que cuando empezaron ahí los vídeos, que se de repente tuvo no sé cuántas visualizaciones, no sé cuántos seguidores, pero que era, te lo posas, gírate un poquito a la derecha, no te lo pongas para atrás, o sea, pero para que no lo veas el cojas de aquí, no lo desconocimiento. cojas desde aquí, cógelo del ala, cosas que yo suelo hacer y bueno, pues a la gente le encantó y desde entonces dije, oye, pues voy a seguir haciendo vídeos, un poco de protocolo. Yo siempre cuando me compran un sombrero, doy mi guía de protocolo escrita por mí, o sea, que es poco ley no escrita, que yo no digo las leyes que luego me regañan en plan, pero entonces, ¿por qué eres tan estricta y me lo tengo que quitar? ¿Sabes? Porque hay una ley a la ley de las 6 de la tarde, que te lo tienes que quitar el sombrero porque ya por la noche no tienes que usar sombrero por la noche. Pero, ¿y por qué no me lo puedo quitar a las 7? ¿Y por qué no? Y no, mira, una cosa es Cógelo, es una guía, claro, ¿no? es una guía, es una guía. Entonces, es una forma de entender el protocolo, saber que tienes que llegar tocada a casa de una boda,
em, pues que no tienes que usar Pamela por la noche, tal, cosas que son importantes para mí. Me parecen imprescindibles y sobre todo me parece interesantísimo. Y hay un punto que es una cultura. O sea, realmente es así, ¿no? Ese punto cultural que por eso te decía que me encanta cómo lo transmites, pero me encanta que le puedas dar una vuelta para que sea en el día a día, porque en la época, por ejemplo, yo tuve una abuela que vestía muchísimo con sombrero y lo que tú dices, que es su identidad. O sea, yo no recuerdo a mi abuela sin sombrero. Claro. O sea, que es como ese punto de identidad, ¿no? Pero, pero me parece maravilloso que le puedas dar una vuelta para que realmente sea su día a día y para que haya sombrero de verano, sombrero de invierno, ¿no? Sí, 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 sombrero de verano, sombrero de invierno, casquete de noche, porque luego, claro, mucha gente pues también que tiene que sigue teniendo carcinomas y que se le han quitado, pues, ¿y qué me pongo por la noche si no me puedo poner ala? Pues todo lo que sea sin ala, un casquete, una boina, ¿sabes? Cualquier cosa que... Y estamos trabajando mucho con casquetes que este año se está llevando muchísimo. Que bueno, o sea, realmente tocas muchos palos. No, no, muchísimos. Al final, mucha gente me manda ideas y me puedes hacer esto más o menos tal. Claro que sí, se puede hacer. Sí, sí. ¿Cuántos puntos de referencia crees que tocas al año? Pues, ¿cuántos tipos de producto puedo tocar al año? Pues desde ahora, pues desde tocados, diademas de diario, sombreros, boinas, pues, no sé, pues, 10 tipos de sombrero Con la como profundidad de con profundidad de combinaciones, combinación. Sí, qué sí, sí. barbaridad. No, Sí, no, que al sí. final te costó mucho aterrizar para poder hacer rentable esto, porque una de las claves que hablábamos justamente antes es maravilloso que tenga ADN, es maravilloso que tenga un hilo conductor y que tenga una historia, porque al final no es una marca plana para nada, todo lo contrario, o sea, es una marca con mucha historia y con mucha trayectoria por detrás, en el sentido de, tiene mucho ADN, pero no es un precio disparado. No, la verdad es que es un poco me regañan mucho mi equipo, pero ahora tengo a un chico maravilloso en la web que me está ayudando muchísimo, porque yo la web lo veía un poco como, bueno, en mi catálogo, no, no, pero es que la web tiene Mucho potencial. mucho potencial, porque además tenemos, como decías, mucho cliente fuera y tal. Y también que esté bien explicado para poder medirte, ya que yo no estoy, que la web sea un poco una vía muy fácil para que tú te puedas medir y puedas elegir lo que tú quieras. Entonces me regañaba y me decía: "Eso hay que subir". Y yo: "No quiero subir precios, porque es que es mi éxito y yo es lo que quiero". O sea, no, prefiero trabajar 5 veces más y vender más a vender menos por más caro. No sé, quiero traer un poco el diseño, la alta sombrerería a la calle, que quiero que la gente me lo pueda comprar. Sí, sí, totalmente. O sea, lo que pasa es que es verdad que luego, bueno, el cliente, lo importante es que entienda el concepto, ¿no? De alguna Y forma, la gente sigue porque diciéndome que es caro, ¿eh? Algunos. justamente es hacia donde iba, Claro. justamente es hacia donde iba, ¿no? Sí. Oye, cada uno tiene el concepto de lo que tiene, o sea, eso está claro, pero creo que hay un punto importantísimo de valor por detrás que no todo el mundo entiende, pero también te encontrarás con la parte contraria, ¿no? Que te digan, Sí, mucho, la oye, mayoría, ¿eh? claro, En plan de sobre todo, pues eso, al final la gente que valora la artesanía, que sabe lo que hay detrás y que o que es muy sombrerera o que sabe lo que es lana de, merino, sabe tocar el producto y decir: "Oye, esto es bueno, o sea, esto no es", mm, ¿sabes? y el trabajo que tiene por detrás, o Sí, sea, que sí. realmente no es una cuestión solo de calidad, que sí, pero también es el trabajo por detrás. ¿Cómo haces en tu día a día para compra de materiales? ¿Viajas mucho? ¿Tienes tus proveedores de No. siempre? ¿Te cuesta encontrar materiales? No, 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 ya lo tengo muy trillado. O sea, tengo mis proveedores maravillosos, tanto de tela como de lana. La verdad es que tengo un montón de proveedores diferentes porque no me gusta meter nada, los huevos en el mismo saco, o sea, dependiendo también de cada tipo de modelo, ahora, ahora antes en invierno trabajaba con 3, pues ahora trabajo con 7 proveedores diferentes. Y aparte me gusta por no marear a uno solo, porque yo el Claro. mareo a todo. No, 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 seguro que no le mareas, pero sí es verdad que Entonces, para tener alternativas, ¿no? sí, pero podríamos hacer, pero tal, ay, Alexia, pero tal. Sí, sí, pero házmelo tal, ¿sabes? Entonces, pues cada vez tengo más proveedores, me gusta mucho variar. Y como decíamos, sacar modelos diferentes, materiales diferentes, de telas y de todo. Qué bueno. ¿Tienes que estocar mucho? Gracias a Dios, no tanto.
O sea, para ti el circulante no es algo que te pueda ahogar demasiado. No, yo creo que también ese es un poco mi éxito. Yo creo que eso es importantísimo. O Sí, sea, de hecho, creo que dentro del sector es uno de los principales complejos. O sea, totalmente. es, complejidades, perdón, más que complejos. Y si consigues no hacerlo, Mm, mira, parece la bomba. sí. Cosa que yo no, ¿eh? No, no, Pero es que es complicado al final con zapatos. Pero el sombrero al final, teniendo la base, puedes hacer entender al cliente bastantes cosas para luego poder hacerlo a su medida. Y también lo entiende, te quiero decir, porque al final cada 58,5 no es 58, 59,5 no es yo no puedo tener tal, ¿sabes? O sea, claro, no, no, al final, y hay muchos tipos de cabezas, ¿no? Que es lo que ovalada, veíamos. O más sea, redonda, más tal, ¿sabes? Entonces, los clientes lo entienden, se lo hacemos entender muy bien, que ya estamos muy acostumbradas y, y tenemos poco stock, básicamente lo que tenemos en la tienda para enseñar. Mm. bueno, pero suficiente, Suficiente. suficiente para dar No, no, tenemos servicio, mucho, o sea, mucho para el cliente, pero en un pero volumen está ya, tremendo, no, ¿no? no, no. O sea, al final también es un poco ese momento de moda low fashion en el que también es producto muy cuidado, no lo sé, o sea, que sí que tenga como un sentido, ¿no? Que sea cuidado, que sea tranquilo, pero que puedas dar servicio, o sea, que son cosas distintas, que no tiene, ¿sabes? ¿Rectificarías algo de lo que hayas hecho durante este tiempo? Nada, no, nada, la verdad. La verdad es que he tenido suerte tanto con la gente con la que me he rodeado. Yo creo que siempre me he rodeado de gente muy buena, que me ha hecho las chicas que trabajan conmigo, es que son maravillosas. mm, no sé, todo me ha ido, pero no, o sea, he cometido muchos errores, Como todo, es que si no, no hubiese sido posible, o sea que muchísimos errores, pero dentro de los errores, la verdad es que, como te decía, siempre he intentado sacar algo y lo he sacado, o sea que no, bueno, al final ese momento ADN emprendedor que se ve que eres emprendedora claro, realmente, o sea que sí, totalmente. ¿cómo es ese momento en el que tienes que hacer una nueva contratación? Cuéntame, ese momento de, ay, que lo hablábamos antes y que a mí me sigue pasando, ¿eh? Sí, pues, nos sentimos muy orgullosas, ¿no? Cada vez que es un miedo barra Es ponerte en el borde del precipicio, pero decir, voy a resistir aquí, o sea sí, que sí, sí, vamos pero a esa crecer. responsabilidad, ¿no? De alguna forma. Sí, al final vamos a crecer, ahora vamos a crecer en el equipo. Estoy súper contenta, pero con Sí, mucho miedo también, porque al final, ampliar equipo siempre, oye, pues, es una es una responsabilidad. responsabilidad pero yo creo que leyendo el libro de mi amiga María León, que os recomiendo mucho Sí, leerlo. lo tengo y lo leo, o sea que me encanta. Sí, pues, habla mucho, pues, también de la importancia de invertir en el equipo, y al final es que es muy importante. Es O que si sea, no es inviable escalar, yo o tenía sea, un no problema puedes. muy grande que era delegar, muy grande, que yo creo que todas lo hemos tenido, que Dudas. nadie lo hace igual como yo, ¿no? Eso es lo que siempre pensábamos, en plan: "Ay, es que no lo va a rematar como yo, no lo va a hacer como yo, no va a hablar como yo a la clienta", no. Entonces siempre las apartaba. Entonces yo: "No, espera", siempre con educación, ¿eh? O sea, Bueno, seguro porque te te quiero conozco. decir que no se malinterprete, pero siempre era mi punto de estar escuchando y no, querer rematar yo con la clienta, querer, todo. No podías Y evitar meterte entre medias, ¿no? De alguna siempre. forma. Y ya, gracias a Dios, estoy aprendiendo a delegar, todavía me cuesta un poco, pero siempre tiene que pasar como te suele pasar a ti, pues el producto final por tus manos para que estés Sí, cierto tranquila, filtro. pero el resto, la verdad es que ya te digo, buen equipo, muy Es que yo contenta. creo que es necesario soltar además, sobre todo también porque a mí me gusta, o sea, a mí me pasaba mucho al principio también, ¿eh? Pero yo dejo trabajar y yo solo les pongo una condición y solamente les digo, si te equivocas, yo asumo tu equivocación, pero tengo que saberla. Claro, O sea, lo que no soporto es que me la ocultes, porque si me la ocultas es un problemón, sobre todo porque la bola cada vez se hace más grande y bueno, porque el cliente, pero tengo que saberla. De hecho, nosotros hace poco tuvimos un fuego enorme por desconocimiento. Entonces, al final es un problema, sobre todo también porque no llegas a todo, es inviable. O sea, no es posible llegar a todo. Entonces, yo creo que esa condición es importante, sobre todo para intentar, bueno, llegar y solventar, porque todos nos equivocamos, tú la primera y yo, pero tienes que saber cómo resolverlo, ¿no? O sea, que para mí la ocultación creo que es de las cosas que más me puedan decepcionar mm, para poder crecer. totalmente. No, no, hay que estar a una.
que es súper importante. Súper, en el día a día, sin duda, Yo siempre quiero report de todo, pero de todo, en plan, si no ha pasado nada, yo, no, es que sí ha pasado, o sea, quiero todo, que no haya pasado es que ha pasado, pase o no pase. ¿no? Pero que no haya pasado es algo, o sea, quiero saberlo todo. Sí, ¿Cuántos sí, que han total. entrado, no han entrado? ¿Quién te ha pedido? ¿Quién ha preguntado? ¿Cuántas tarjetas? ¿No? Todo. Sí, sí, tal cual. No, no, yo creo que esa parte es importantísima. ¿Quieres contarnos algo más? Nada, nada, yo por ahora preparando la nueva colección, ya te digo, y a ver qué tal este verano, que siempre todas estamos muertas de miedo sacando nuevas cosas, a ver cómo lo reciben pues todas las clientas y Es como que te examinas, ¿no? Cada vez que cada sale, temporada. que O es sea que cada vez que que sales como que te examinas. ¿Llevas tiempos diferentes con respecto a lo que es el lanzamiento normal dentro del prêt-à-porter al ser sombrero o sí. necesitas los mismos tiempos? No, la verdad es que tengo tiempos bastante diferentes porque la gente el sombrero lo ve todavía, bueno, mucha gente lo ve como necesidad y como algo que, o sea, algo que forma parte de su look, pero luego yo voy un poquito más atrás, o sea, yo en febrero no puedo empezar a vender la temporada de verano. Febrero me queda mucha temporada de campo, en febrero me queda mucha temporada Claro, porque te de marcan también lluvias. esas cosas. Yo totalmente, o sea, mi marido es agricultor y que se dedica al campo y yo me dedico a tal. Entonces él está encantado cuando llueve y yo no vendo un solo. Y yo aquí o nos forra, aquí o te forras tú, me forro, pero aquí los dos nunca, ¿sabes? Él cuando no Bueno, está contento, es yo lo que tal. se trata el equipo, Alexia, o sea, que esto es así. O sea que aquí cada uno va, nos enfadamos. Que llueva, que no llueva. Te afecta mucho el punto climatológico, como a Hombre, todos, ¿eh? vamos, Cuidado, totalmente, como a todos, por supuesto, pero lógicamente el tema del sombrero, cuando hace bueno. Tengo un almuerzo en el campo, sale el sol, tengo que comprarme un sombrero, ¿sabes? O tal cual. sea, Como han sido estas 7 semanas sin parar de llover en Madrid, que no yo estamos me he acostumbrados. ido 10 días, me No, fui es es verdad que has estado fuera. de libre. Has hecho muy bien. Has hecho muy Sí, bien de porque irte 10 parece que se días, paró un poco pero el mundo, además. Yo esa semana la no, es que disfruté fue mucho tal porque cual. se paró el O mundo. sea, realmente fue así porque, en este sector, ¿eh? No digo que en general, pero es verdad que el sector es muy complejo y además que en Madrid no estamos acostumbrados a que llueva, porque sí, evidentemente llueve, pero no llueve sin parar 7 semanas, que es una locura. Y ahora de repente sale el sol y de repente parece que es que se ha hecho una cortina de agua. O sea que ha sido, y luego la realidad es que no solamente ha sido Madrid, es que ha llovido en toda España. Entonces es como que se para el mundo global por un poco lo que te decía, ¿no? Que el planeta está hablando y que te está diciendo cuidado, cuidado, que ya ni el sol viene tan light como venía antes, ni las Exacto, lluvias son tan fáciles como estaban antes. Pero yo creo que es que ese punto de cambio climatológico no es que alguien, no sé quién, pero alguien grande, muy grande, tendría que trasladar las campañas, ¿no? De alguna forma, atrasar, porque ¿qué pasará? Que si en abril estaba lloviendo como estaba lloviendo, será noviembre y seguiremos con el pie descubierto o con un sombrero de verano, porque hará un sol radiante. O sea que de alguna forma yo sí tengo esa sensación, ¿no? Que realmente la campaña de primavera-verano debería empezar en finales de marzo y la campaña de otoño-invierno debería empezar finales de noviembre totalmente. y nos facilitaría mucho a Sí, todos. todo, todo, todo. Nos Pero yo voy facil- a destiempo, yo voy un poquito. Bueno, luego estoy haciendo mucha colaboración con marcas que ahí me marcan también mucho los tiempos. Qué bien. Pero por lo general yo voy a cojo mis tiempos y lo voy viendo un poco. A mí me pasa un poco eso con las tendencias, que realmente que a ti te pasa lo mismo. Yo creo que no vas a tendencia pura y dura y esa parte te facilita mucho, pero yo no me puedo acoger a mis tiempos, a los tiempos que quiera con respecto a lanzamientos de campaña, ¿no? Porque es verdad que el cliente sí espera ese momento de lanzamiento febrero, a pesar de que psicológicamente todavía no estás en ese momento de verano. Yo tuve una boda en marzo, finales de marzo, y creo que era una semana antes y no había terminado de cerrar mi look, sobre todo porque No sabías qué te ibas a poner, claro. claro, no sabías qué te ibas a poner y no tenías todavía ese momento chip de verano, ni ese momento chip de, pues, es que vas invernal y era finales de marzo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, simplemente eso, pues agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado, agradecerte y darte la enhorabuena porque a mí me parece la pera la marca, me parece la pera lo que estás Déjame, construyendo de ti. y me parece maravilloso los avances que vas por muy buen camino y estoy segura que va a ir de maravilla y que llegará ese momento extranjero, que al final todo necesita su momento y su tiempo, y llegará en el momento adecuado seguro. Pues muchas gracias. Enhorabuena a ti también, que me encanta tu marca, ya lo sabes. Mil gracias a ti y nos vemos pronto. Así que nada, gracias.